Bienvenidos a nuestro espacio El Bufete Responde. En este programa intentamos tratar temas de interés para todos ustedes, para todos los ciudadanos, para nuestros seguidores, y lo hacemos siempre con la ayuda de nuestro abogado Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rocío. ¿Qué tal? En el programa de hoy trataremos el tema titulado incapacidades, porque no es lo mismo incapacitación que incapacidad. Nada. Explícame. La incapacitación, ya hace algunos programas atrás que lo abordamos este tema, no sé si quizás lo recordarán o no nuestros espectadores, pero la incapacitación es cuando, desgraciadamente, una persona padece una enfermedad, ya sea física o psíquica, que le impide, gobernarse a sí misma, es decir, ya no es consciente de la realidad, no sabe tomar las decisiones más básicas de la vida y, evidentemente, pues tenemos que, como siempre, tenemos un problema que tenemos que arreglar, tenemos que tomar cartas en el asunto y ahí iniciaríamos un procedimiento judicial donde, evidentemente, una vez que se le reconozca a través del médico forense, del médico del juzgado, vamos a llamarlo así, el juez y solamente el juez, la autoridad judicial, lo va a incapacitar. Y normalmente en la misma demanda pedimos que se le nombre o un tutor o un curador, es decir, una persona que le va a sustituir o que lo va a auxiliar, que lo va a asesorar en la toma de decisiones. Eso es una cosa, y otra cosa es otra figura completamente distinta, es precisamente la que vamos a tratar en el programa de hoy, que son las incapacidades. Es decir, ¿qué ocurre? Que es algo muy habitual. ¿Qué ocurre cuando un determinado trabajador, evidentemente por una enfermedad o por un accidente, ya sea de trabajo o no, evidentemente tiene que someterse a un determinado tratamiento médico y va a estar un periodo de baja desde un punto de vista médico? Tendremos que ver si esa incapacidad es temporal o es permanente y, desgraciadamente, quiero subrayar dos ideas. Cuando digo permanente me estoy refiriendo a, pensemos, un trabajador que desgraciadamente ha tenido, bien por enfermedad, bien por un accidente, ya sea o no de trabajo o una enfermedad común o profesional en su caso, que después de haberse sometido al correspondiente tratamiento médico se le da el alta, pero le quedan, desgraciadamente, sigue teniendo una disminución, una reducción, una anomalía en su funcionamiento, ya sea física o psíquica, que le o bien le anula por completo para trabajar, o bien va a ver mermada o disminuida su capacidad para reincorporarse al mercado de trabajo o incluso para ejercer la que ha sido la profesión de toda su vida, por ejemplo. Ahí es donde nos vamos a mover. Ese es el contexto o, digamos, el escenario del programa de hoy. Pero existen varios tipos. Varios tipos, correcto. Por un lado, hay que distinguir lo que sería la incapacidad permanente, que es la que acabo de explicar. Por otro lado, sería la incapacidad temporal, o la que antiguamente se llamaba la invalidez provisional. ¿Qué ocurre? Eso es cuando, bien por una enfermedad o bien por un accidente, nos tienen que dar de baja desde el punto de vista médico y vamos a estar un tiempo recuperándonos hasta que vamos a recibir el alta médica o el alta clínica, como queramos decirlo, y nos reincorporamos a nuestro puesto de trabajo. Ahí estamos hablando de una incapacidad que, por eso digo que es temporal, porque es algo transitorio, es algo puntual en nuestra vida después de recibir esa atención médica correspondiente, y normalmente se suele establecer un periodo máximo de un año, que se puede ampliar o que se puede prorrogar por otro plazo de 6 meses si se considera, evidentemente tendrán que ser los médicos, los facultativos, los especialistas en la materia, quienes consideren que a lo mejor esperando ese lapso de tiempo vamos a conseguir que, primero, ese trabajador se recupere y, segundo, automáticamente se le va a dar el alta médica para que vuelva a su día a día, a su rutina y se reincorpore a su puesto de trabajo. Eso es, los dos tipos que hay de incapacidad, pero otra cosa son los grados que podemos distinguir dentro de la incapacidad. ¿Por qué lo digo? Porque fundamentalmente podríamos distinguir 4 escalafones o 4 subtipos o 4 grados, como queramos decirlo, de incapacidad. Por un lado estaría la incapacidad parcial, por otro la total, por otro lado estaría la absoluta y por último la gran invalidez. ¿De qué depende el estar en un escalón o en un grado o en otro? Pues evidentemente de la alteración, de esa anomalía física, de esa reducción que tenga desgraciadamente el trabajador. Si como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, ya sea de trabajo o no, o profesional o común, tenemos una reducción de como mínimo el 33%, ahí
lo normal es que se decrete una incapacidad parcial. Si aumenta ese porcentaje, nos pueden llegar a decretar o a declarar, en este caso, una incapacidad total. ¿Cuál es la diferencia? Son varias, pero fundamentalmente sería o el matiz estaría en el siguiente apartado, que cuando a mí desgraciadamente me reconocen una incapacidad total, significa que yo no puedo hacer las tareas o las labores fundamentales de mi profesión, pero sí puedo a lo mejor dedicarme a otra actividad o dicho de otro modo, a otro oficio diferente al que he venido desempeñando o desarrollando hasta ese momento. Saltaríamos al siguiente escalón para hacerlo de una manera más gráfica y nos iríamos a la incapacidad absoluta. Creo que su propio nombre lo define, porque es absoluta, porque desgraciadamente ese trabajador queda totalmente invalidado, queda anulado para desempeñar todo tipo de trabajo. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedicaba a la fontanería, ya no voy a poder dedicarme ni a ese campo ni a ningún otro. No me puedo reubicar o recolocar quizá en otro sector del mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que claro, evidentemente estoy en un momento pues crítico o delicado de mi vida laboral y vamos a marcar un antes y un después para esa persona. Y evidentemente ya no voy a ser el mismo de antes, vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre? Que en última instancia iríamos al último grado, al más grave, al más severo, que yo creo que estoy seguro que todos los espectadores, al menos de oídas, les sonará, que es la gran invalidez. ¿Qué significa eso? Pues que desgraciadamente esa persona padece o sufre una enfermedad o una deficiencia física o psíquica, o las dos, dependiendo del caso, en la que desgraciadamente no puede hacer los actos más básicos o más esenciales de la vida. ¿A qué me refiero? Ducharse, asearse, comer, vestirse, y precisamente ahí necesita la ayuda de una tercera persona para, como digo, hacer su día a día, todo gesto normal y corriente que hace cualquier persona, como puede ser, por ejemplo, me levanto, me ducho, desayuno, me voy a mi lugar de trabajo, pues evidentemente ni va a poder trabajar, pero es que ni siquiera va a poder ni siquiera vestirse o ni siquiera tomar una ducha en su casa tranquilamente, como podemos hacer cualquier persona, ¿no?, en nuestro día a día, que vamos siempre con esas prisas corriendo de un sitio para otro. Esos serían los 4 grados, dependiendo, como digo, de la gravedad o no que tenga ese trabajador en concreto. Y también, dependiendo de la gravedad, existen ciertas ayudas, o de qué viven estas personas cuando se ven incapacitadas laboralmente. Claro, ahí lo que ocurre es que en función del grado que a nosotros nos reconozca, suele llevar o conlleva aparejada una determinada prestación económica, que puede ser o bien una indemnización a tanto alzado, es decir, una cantidad económica, o normalmente se fija una pensión vitalicia, es decir, vamos a fijar una determinada cantidad al mes que a partir de ese momento va a ir percibiendo esa persona a medida que vayan pasando los meses, precisamente para, de alguna manera, que me entiendan los espectadores lo que quiero decir, compensar, ayudarle, vamos a intentar restablecer de alguna manera la situación en la que desgraciadamente se ha visto envuelto ese trabajador. Claro, dependiendo de el porcentaje que tenga, esa prestación podrá ser mayor o menor, habrá que ver también la base de cotización que tiene ese trabajador, cuál era su categoría, qué antigüedad tenía en la empresa, en qué sector concretamente estaba trabajando, o dicho de otra manera, qué convenio colectivo era por el que se regía esa persona. Todos esos parámetros habrá que tenerlo para poder calcular, pues como digo, esa pensión o esa mensualidad, vamos a llamarlo así, que va a percibir a partir de ese momento. Pero son muchos factores los que tenemos que tener en cuenta. Miguel Ángel, y también es diferente cuando te ves incapacitado laboralmente por un accidente en el que no has tenido culpa, no lo tenías previsto en tu vida. ¿Es diferente eso, un accidente, a cuando es una enfermedad propia? Depende, quiero decir, las consecuencias pueden ser las mismas, lo que ocurre es que el origen o la causa es distinta. Me explico, yo puedo tener, vamos a pensar que trabajo para una determinada empresa, tengo que hacer constantemente determinados trayectos desde la empresa al domicilio de particulares o algún proveedor. ¿Qué ocurre? Que si tengo un accidente, claro, evidentemente ese accidente de tráfico que desgraciadamente yo padezco o me he visto envuelto,
yo lo estoy o lo he sufrido durante mi jornada de trabajo, pero claro, dependiendo de la gravedad, a lo mejor ya no puedo volver a trabajar como consecuencia, desgraciadamente, de las graves secuelas que me deja ese accidente. Pero también puede ser por una enfermedad común o profesional. Por ejemplo, yo creo que voy a poner un ejemplo muy que va a quedar clarísimo. Por todo es conocido, y lo digo además también en el caso de donde estamos, ¿no? En Huelva, que tiene una larguísima tradición minera, donde determinados trabajadores respiraban determinados gases que han visto que con el paso del tiempo su calidad de vida se iba mermando. ¿Por qué? Porque iban inhalando, iban percibiendo una serie de gases o de sustancias que eran perjudiciales para su organismo, y muchos de ellos pues tienen determinadas enfermedades pulmonares ya crónicas, que no voy a decir que anulen, que en muchos casos sí, pero en otros pues disminuyen muchísimo la capacidad que tiene esa persona para poder hacer sus tareas, su trabajo, su vida normal o su jornada laboral como venía haciéndola, pues con absoluta normalidad, desgraciadamente, antes de que se produjese el diagnóstico ya por parte del médico del facultativo correspondiente. ¿Qué quiero decir? Que las consecuencias pueden ser las mismas, lo que no sabemos es el origen o la causa que produce precisamente esa consecuencia, que dependiendo de la gravedad, como digo, Rocío, pues o bien te anula por completo desde un punto de vista laboral, o bien disminuye sensiblemente, diría yo, tus facultades para poder desempeñar tu trabajo con absoluta normalidad. Pero si te lo ha provocado bien un accidente o bien una enfermedad, lo que determina lo que vas a cobrar es el porcentaje. El origen, pero también depende de tu puesto de trabajo, de tu antigüedad. Por eso decía que tenemos que sopesar toda esa serie de factores para determinar exactamente qué es lo que te corresponde a ti. Y además, en el caso, me voy a ir al grado más extremo, en el caso de la gran invalidez, ¿qué ocurre? Que además de la pensión que yo voy a recibir, además de eso, se va a añadir o se complementa con un complemento, nunca mejor dicho, que es como otra paga extra, vamos a llamarlo así, que va encaminada fundamentalmente a que yo pueda sufragar los costes para que esa tercera persona me ayude y yo pueda hacer todos los actos de mi vida gracias precisamente a ese auxilio, a esa ayuda que me va a prestar esta tercera persona, ya sea un cuidador profesional, ya sea un familiar, ya habría que verlo, y a partir de ahí se establece ese complemento, que va en función también de mi propia base de cotización. Y para que hagamos una idea, ese complemento específico que recibe desgraciadamente esa persona que tiene decretada o diagnosticada como tal la gran invalidez por el equipo médico de valoración, o en su caso porque hayamos tenido que ir al juzgado y a través de la demanda correspondiente que se ha dictado en el juzgado de lo social X, pues se le reconozca por parte de la autoridad judicial, que evidentemente no puede ser inferior al 45% de esa ayuda o de esa pensión que yo voy a recibir. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque evidentemente las consecuencias laborales, pero económicas también para la persona que lo padece, son muy importantes y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Hablemos de la incapacidad laboral más pequeña que existe, lo contrario a la gran invalidez. Sería la parcial, en este caso. La parcial. No tiene nada que ver con una baja laboral. No, normalmente, ¿qué ocurre? Que hemos sufrido o padecido alguna enfermedad o por un tema de un accidente. ¿Qué ocurre? Que se me diagnostica o se me reconoce, mejor dicho, esa incapacidad parcial, pero pensemos, por ejemplo, que yo puedo seguir haciendo las tareas fundamentales o principales de lo que era mi día a día en mi puesto de trabajo, o incluso hay muchos casos en los que esa persona deja su profesión y se recicla o se va a readaptar a otro sector dentro del mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que va a estar, por ejemplo, contratado con una determinada empresa, pero al mismo tiempo va a recibir esa pensión o esa ayuda como consecuencia de esa incapacidad que tiene reconocida. Algo también muy habitual. De manera que compensamos ese perjuicio que ha sufrido el trabajador, pero al mismo tiempo no queda totalmente anulado y de alguna manera pues se puede rehacer la situación o la vida. Nunca mejor dicho, este hombre puede volver a la normalidad, vamos a llamarlo así, y seguir con su día a día como si no hubiese ocurrido desgraciadamente o no se le hubiese reconocido esa incapacidad.
¿Qué profesional te otorga esa incapacidad laboral? A ver, normalmente el procedimiento a seguir sería el siguiente. Tendríamos que primero solicitar la incapacidad. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tendremos que aportar una documentación médica basándonos en una causa o causas, dependiendo del caso en concreto. ¿Y qué ocurre? Que tendremos que acudir a la Seguridad Social para que a su vez nos den cita, nos va a ver el equipo de médicos de valoración y ese conjunto de profesionales van a emitir un informe, una especie de dictamen, vamos a llamarlo así, que o bien nos reconoce o bien nos desestima nuestra solicitud. En ese caso, o en última instancia, si no nos dan la razón, tendríamos que ir al juzgado. En este caso es un tema laboral, por eso yo decía al principio del programa que una cosa es la incapacitación, que es un tema civil, que no tiene nada que ver, digamos que va por otra rama, por otra jurisdicción, y otra cosa es el tema de la incapacidad, que es un tema laboral, o dicho de otra manera, de la jurisdicción social, que no tiene nada que ver, pero en última instancia será el juez quien, sopesando evidentemente toda la documentación médica y evidentemente también viendo a ese propio afectado, quien tome la decisión si se puede llegar a la conclusión de que evidentemente se le reconozca o no ese grado de incapacidad. Podrá ser parcial, podrá ser total, podrá ser absoluta o, como digo, ya en los casos más dramáticos, desgraciadamente, la gran invalidez. Depende ya, tendremos como siempre que bajar al caso concreto, ver, porque digo causa o causas en plural porque muchas veces es algo muy habitual, desgraciadamente, el trabajador no solamente tiene un problema, sino que tiene varias secuelas y evidentemente hay que ver si a lo mejor puede ser por un tema, por ejemplo, un tema pulmonar, puede ser un tema físico, puede ser un tema mental. Habrá que sopesar exactamente cuál es el cauce o cuál es la posible causa que da pie a ese futuro reconocimiento de la incapacidad. Dios no lo quiera, Miguel Ángel, pero llegado ese momento, ¿nos hace falta la ayuda de un abogado, procurador? En el caso de la jurisdicción social es muy antiformalista, muy flexible, vamos a decirlo de una manera más coloquial. ¿Qué quiero decir? En principio, el papel o la intervención del procurador es absolutamente voluntaria, es decir, no tiene por qué intervenir. En el caso del abogado, evidentemente, puede intervenir o no, y digo que puede o no, dependiendo de si ese afectado lo solicita y se le reconoce, pues en principio a lo mejor el abogado ni siquiera tiene que intervenir. Ahora bien, si en última instancia tuviéramos que llegar a presentar la demanda, ahí ya esa demanda sí va a tener que intervenir el abogado, dependiendo si la va a firmar el abogado o la encabeza el abogado o la encabeza el cliente, pero normalmente pues solemos especificar en la demanda que cuando se señale el día para la celebración del juicio, nuestro cliente va a ir acompañado precisamente por su abogado para defender sus intereses e intentar precisamente eso, ¿no? Que se le reconozca la incapacidad que nosotros solicitemos en la demanda o, en su defecto, la que el juez considere oportuno en base, como digo, a toda esa información médica, porque en el fondo es un pleito o un asunto jurídico médico, es decir, tan importante es la defensa que puede hacer el abogado de los intereses de su cliente, pero evidentemente no podemos olvidarnos que también es una cuestión en el fondo médica, entonces evidentemente el profesional en concreto pues tendrá que dar su dictamen, y me refiero al equipo de médico de valoración, para si desde un punto de vista médico o clínico, como lo queramos decir, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente tiene ese problema y por tanto se le puede reconocer o no, y en ese caso habrá que desestimar la solicitud de esa incapacidad. ¿Y cuánto tiempo puede tardar un procedimiento judicial de incapacidad? Hombre, si tuviéramos que llegar a juicio, es decir, hasta el final del procedimiento, normalmente se suele tardar en torno a 1 año y medio aproximadamente. Depende también de en qué ciudad, en qué juzgado estemos hablando. No es lo mismo a lo mejor aquí en Huelva, en Madrid, en Sevilla, en Málaga. Evidentemente, cuanta más carga de trabajo tengan los juzgados, aunque parto de la base, y eso no es nada nuevo que yo vaya a descubrir, desgraciadamente, bueno, pues la justicia está muy colapsada, los juzgados en general tienen muchísima carga de trabajo, pero aproximadamente estaremos hablando de 1 año y medio de media, desde que esa persona solicita o presenta el escrito pidiendo precisamente que se le reconozca una determinada incapacidad, hasta que vamos a tener la sentencia. Evidentemente, si se recurriera, pues nos alargaríamos aún más en el tiempo, pero aproximadamente hasta ahí, 1 año y medio. Pero para empezar ese procedimiento hay que estar de baja.
Claro, normalmente, ¿qué ocurre? Que por una enfermedad o por un accidente se le va a dar de baja, pero ¿qué ocurre? No solamente se le va a dar de baja, sino que después de someternos a ese tratamiento médico que nos haya sido prescrito por el médico correspondiente, se nos va a dar el alta. Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar de haber recibido el tratamiento, desgraciadamente presentamos una deficiencia, una anomalía física o psíquica o incluso de los dos, que ya nos, por eso decía en la primera parte del programa, o nos anula o nos limita o disminuye nuestra capacidad. Y incluso aunque recibamos el alta, objetivamente desde el punto de vista médico ya somos conscientes que esa situación en la mayoría de los casos va a ser irreversible, es decir, que a mejor no vamos a ir, sino en todo caso, a medida que vaya pasando el tiempo, desgraciadamente el deterioro, el empeoramiento va a ser aún mayor, con lo cual habrá que ver también si el día de mañana tenemos que solicitar incluso una revisión de grado. ¿Por qué? Porque a lo mejor me encuentro peor y si me reconocieron en su día X en el año tal, por ejemplo en el 2008, en el 2010, en el 2014, una incapacidad parcial, a lo mejor con el transcurso del tiempo me reconocen una incapacidad total o absoluta. Ya digo, Rocío, que habría que sopesarlo, habría que verlo. Miguel Ángel, ¿dónde te pueden encontrar nuestros seguidores? Bueno, pues si lo prefieren físicamente, que pidan cita en nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva y de la Plaza de las Monjas. Si lo prefieren también, a través de un correo electrónico que aparece a lo largo de nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, que recuerden los espectadores, como siempre, que no se puede poner la ñ, o si lo prefiere, que contacte con nosotros por vía telefónica en el 678 21 53 62, ya ahí como ellos prefieran. Bueno, pues ahí está nuestro abogado, Miguel Ángel, para cualquier consulta que ustedes tengan, pues él, como siempre, con la amabilidad que le caracteriza, pues está ahí para ayudarnos a todos. Ahora sí, nuestros seguidores, los espectadores, forman parte de nuestro programa a través de sus preguntas. En el programa de la pasada semana anunciamos que el tema a tratar y bueno, pues ustedes han enviado sus preguntas. De esas preguntas nosotros tenemos a bien sacar dos. En esta ocasión es de nuestra amiga María José y nuestro amigo Antonio, y paso a leerlas para que nuestro abogado le dé respuesta. Nos dice María José: hola, me llamo María José y tengo 43 años. Recientemente me han diagnosticado un problema en el corazón, el cual me incapacita para poder seguir trabajando como cocinera. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no sé exactamente cuál es el problema que tiene desde el punto de vista cardiológico, no sé si es que tiene falta de circulación o tiene un mal funcionamiento, un funcionamiento anormal en el corazón, pero en cualquier caso, pues creo que ante todo debe ponerse en manos de un abogado que consulte, que se asesore para ver si es posible o no solicitar ese reconocimiento de una incapacidad. Y digo que se asesore si es que ella ya previamente por sí sola ha tomado la iniciativa de presentar, como digo, de solicitar que se le reconozca ya oficialmente un determinado grado de incapacidad. Y nuestro amigo Antonio nos dice: hace 2 meses me reconoció el equipo de valoración y me ha llegado la resolución por la que se me desestima la incapacidad que creía que me iban a reconocer. ¿Puedo hacer algo al respecto? Bueno, primero, yo le diría, o le daría, mejor dicho, un doble consejo. Primero, que se asesore inmediatamente y se ponga en manos de un abogado. Segundo, no quiero decir que obligatoriamente haya que presentar la demanda, evidentemente habrá que ver si es viable o no, pero lo que sí le digo es que se ponga rápido en contacto con un abogado, y lo digo porque cuando recibimos esa resolución en la que desgraciadamente se desestima esa reclamación previa, solamente tenemos el plazo de 1 mes para presentar la demanda ante el juzgado de lo social en el que vaya a ser repartida nuestra futura demanda, con lo cual, ¿qué quiero decir con ello? Que evidentemente no tengamos ni excesiva tranquilidad, pero tampoco nos durmamos mucho en el tiempo, porque se nos puede pasar el plazo. Y lo digo porque en el tema o en la jurisdicción laboral los plazos normalmente no son muy largos, salvo excepciones como puede ser una reclamación de salario, que el plazo es 1 año, ahí ya tenemos más margen de actuación, pero es muy desagradable decirle a un cliente: le entiendo perfectamente, pero no podemos hacer nada, se le ha pasado a usted el plazo. Y claro, muchas veces no quiero que se me interprete como que yo no quiero trabajar o que no quiero ayudar a esa persona, sino es que no, legalmente hablando,
no puedo hacer nada. No puedo hacer más. Con lo cual, por eso digo que en cierta medida pues tome cartas pronto en el asunto, ¿no? Y se asesore inmediatamente de un profesional. Pues les informo, la semana que viene trataremos el tema, le digo porque Miguel Ángel nos presenta aquí unos términos que después él nos explica muy bien, pero que a nosotros al principio nos cuesta. Se llama recursos procesales. ¿Me dices alguna coletilla de qué va? El contexto sería el siguiente: tenemos una sentencia, una resolución judicial en la que no estamos de acuerdo y la vamos a impugnar, la vamos a atacar. Eso es lo que vamos a abordar en el próximo programa. Pues eso para la semana que viene, pero no me gusta despedirme sin el consejo del programa de hoy. Bueno, como siempre, sentido común, calma y sobre todo que siempre nos asesoremos del profesional correspondiente. Si estamos hablando, como estamos abordando en nuestro programa, temas de derecho, pues de un profesional, de un abogado, pero que todo eso lo extrapolemos a todos los ámbitos de la vida. Si tengo un problema médico, pues evidentemente que acudamos al médico. Si necesito un contable, si necesito un asesor fiscal, pues exactamente lo mismo. Y al mismo tiempo, Rocío, si me lo permite, como siempre, daros las gracias primero a vosotros por hacer realidad este espacio o este programa, y sobre todo también a los espectadores por el seguimiento, porque me consta, me felicitan, cosa que os traslado a vosotros, y creo que esto es un equipo. Yo evidentemente no me voy a dar el protagonismo que no tengo. Creo que todos ponemos humildemente nuestro granito de arena, y la verdad es que se agradece el apoyo y el seguimiento que tiene el programa. Gracias a ti por explicarnos también todas las cuestiones, todas esas palabras que no entendemos, y hacerlo lo que a nosotros nos parece una cosa muy grande, una cosa que no entendemos, pues Miguel Ángel con sus ejemplos y con sus palabras pues lo hace que lo veamos como del día a día. Así que gracias también a ti. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias también a todos nuestros seguidores, que con todos ellos pues hacemos posible el programa El Bufete Responde. Gracias por seguirnos y bueno, pues les dejo con más programación en Canal Luz.